¿Qué es realmente un traductor profesional? Bueno, hoy vamos a darle una vuelta a algunos mitos para descubrir cómo es este viaje que va desde una simple palabra hasta una auténtica misión de comunicación. Preparaos porque el mundo de la traducción tiene mucha más miga de lo que parece. A ver, empecemos por la pregunta del millón, la idea que casi todos tenemos en la cabeza. Un traductor es, pues eso, una especie de diccionario andante que va cambiando palabras de un idioma a otro. La respuesta corta es un no, pero un no rotundo. Y la respuesta larga, bueno, esa es la que se pone interesante. Es que, claro, pensar que traducir es solo sustituir palabras es como decir que un gran chef es alguien que se limita a seguir una receta. Se nos olvida la creatividad, la técnica y sobre todo el porqué de las cosas. La traducción no es un trabajo mecánico, para nada. Es una disciplina que mezcla arte, ciencia y un conocimiento muy profundo de las personas. Muy bien, pues para entender de verdad de qué va esto, tenemos que hacer un clic mental. Vamos a aparcar un momento la idea del diccionario y a explorar qué es, en esencia, la traducción. ¿Listos? Pues vamos allá. Mirad, esta cita de Danica Seleskovich, que fue una de las grandes teóricas de la traducción, es que es la clave de todo. Fijaos bien, la palabra fundamental aquí es sentido. Un traductor no trabaja con idiomas, trabaja con mensajes. La pregunta no es ¿cómo se dice esta palabra?, sino ¿qué es lo que quiere decir el autor con todo este texto? Y eso, creedme, lo cambia todo. Y aquí entramos ya en el corazón del asunto, algo que la experta Amparo Hurtado Alvile explica de maravilla. Punto 1. La traducción es un acto de comunicación. Siempre, absolutamente siempre, se traduce para algo y para alguien. El objetivo no es tener un texto correcto y ya está, sino un texto que funcione, que le sirva a una persona en una cultura totalmente diferente. Punto 2. Es una operación textual. Y esto es crucial, ¿eh? Un traductor no va procesando una lista de frases sueltas, no. Trabaja con el texto como un todo, con su estilo, su tono, su ritmo. Su misión es recrear esa unidad, que tenga sentido como conjunto en otro idioma. No se trata de desmontar un puzzle y volver a montarlo con otras piezas. Y el punto 3 es una actividad cognitiva. Lo que pasa dentro de la cabeza de un traductor es una pequeña maravilla. Primero, tiene que deconstruir el texto original, desmenuzarlo hasta llegar a su esencia, al sentido puro. Y después, y esto es muy difícil, tiene que olvidarse de esas palabras originales para reconstruir ese mismísimo sentido, pero con las herramientas de otro idioma y otra cultura. Y este esquema lo resume de una forma genial. El texto original, ¿vale?, es el punto de partida. Todo ese lío mental del traductor es el motor que lo mueve todo. Y la finalidad, el para qué, es el destino. Solamente cuando estas tres cosas están alineadas, la traducción cobra vida y cumple su función. No son ideas separadas, son las tres caras de la misma moneda. De acuerdo. Si traducir es todo esto que hemos visto, que no es poco, ¿qué necesita un profesional para hacerlo bien? O sea, ¿qué conjunto de habilidades, de saberes, tiene que dominar? Venga, vamos a abrir la caja de herramientas del traductor. En el mundo profesional, la calidad no es algo que se deje al azar, por supuesto. Existe una norma, que es la ISO 17100, y que viene a ser el estándar mundial para los servicios de traducción. Y lo más importante es que no solo habla de cómo hacer las cosas, sino que define con una precisión increíble qué competencias tiene que tener una persona para que se la considere traductora profesional. Pues aquí las tenemos, son 6. Y como veis, esto va mucho más allá de simplemente saber idiomas. La norma lo que hace es establecer 6 áreas de conocimiento que están todas conectadas. Ser traductor no es tener una sola habilidad, es ser un profesional que domina todo un ecosistema de conocimientos. Y si nos fijamos en algunas de ellas, todo empieza a encajar. A ver, la competencia lingüística es la base, claro, pero la cultural es igual de importante para que un mensaje no solo se entienda, sino que no ofenda o resulte raro. La técnica, hoy en día, es que es imprescindible, y la de dominio es de cajón. Nadie traduce un informe de física nuclear por la mañana y un poemario del Siglo de Oro por la tarde. La especialización es absolutamente clave. Bueno, ya me has visto qué es traducir y qué se necesita para hacerlo, pero nos falta la pieza que lo une todo, la que le da dirección y propósito a cada proyecto, y esa pieza es el encargo de traducción. Esto nos lleva a una de las ideas más potentes y, para mucha gente, más sorprendentes de este mundillo. Atención, no existe la traducción correcta de un texto. Un mismo original puede tener un montón de traducciones válidas. Entonces, ¿cuál es la mejor? Pues muy fácil, aquella que cumple a la perfección el propósito para el que se creó. Y ese propósito se define justo aquí, en lo que llamamos encargo de traducción o translation brief. Pensemos que esto es como la brújula del traductor. Es ese documento o esa conversación donde el cliente le dice al profesional no solo qué hay que traducir, sino para qué, para quién y cómo.
¿Y qué información hay en esa brújula? Pues información estratégica, ni más ni menos. ¿Quién va a leer esto? ¿Un niño o un juez? ¿Queremos que el texto venda un producto, que informe de algo o que emocione? ¿Se va a publicar en Twitter o en un manual de instrucciones de 200 páginas? Cada respuesta obliga al traductor a tomar decisiones totalmente distintas sobre el tono, las palabras, el estilo. Es que este cuadro lo deja clarísimo. Sin un encargo, el traductor va a ciegas, se basa en suposiciones que pueden ser completamente erróneas. El riesgo de entregar algo que no sirve para nada es altísimo. En cambio, con un encargo, el traductor se convierte en un estratega de la comunicación. Toma decisiones con una base sólida para que el texto final sea un éxito. Así que la idea clave es esta. El encargo es lo que transforma la traducción. Pasa de ser un simple ejercicio de idiomas a ser una solución de comunicación. Es la herramienta que garantiza que todo ese proceso tan complejo que hemos visto no se pierda por el camino, sino que llegue justo al destino que se había planeado. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta final. En una época en la que la inteligencia artificial traduce cada vez más y mejor, ¿qué es lo que hace que un profesional humano sea insustituible? Pues quizá la respuesta esté en todo esto que hemos visto hoy. La capacidad de entender un encargo, de moverse entre culturas, de pillar ese sentido que hay detrás de las palabras y al final de actuar como un verdadero estratega de la comunicación. Ahí lo dejo para que le deis una vuelta. ¡Hasta la próxima!